Bueno, compañero, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, profe. ¿Bien usted? Bien, Angélica, gracias. Gracias a ustedes, compañeros, por... eh, discúlpeme, espérenme un momento. Ok, listo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. Por el horario, pues sé que es complicado por la parte laboral o las actividades que tengan en el día, pero pues desafortunadamente esta semana estoy por acá en un pueblo cerca al centro, dictando una clase presencial de también de física, pero pues les agradezco, esto pues van a tener punticos a favor en la parte o asesorías extras en este punto. ¿Qué vamos a abarcar en esta sesión? Vamos a dar inicio hoy a las 3:10 de la tarde, 12 de junio del 2025, a nuestra segunda sesión referente a la evidencia número 2, a este video expositivo. Entonces la sesión la vamos a dividir en dos partes. Vamos a dedicarle la primera parte de esta sesión a hablar acerca de estos tips de esta evidencia número 2, que es un video expositivo acerca de las leyes de Newton. Y la segunda parte vamos a seguir abarcando el tema de nuestra guía, de nuestro material pedagógico, que es la ciencia de las cosas, y nos vamos a centrar en el tema principal, que es la cinemática y la dinámica, que es donde está presente las leyes de Newton. Y a lo último vamos a dejar una etapa para abarcar preguntas. ¿Cómo vamos a comenzar esta sesión, compañeros? Primero que todo, pues no he podido revisar si ya alguno de ustedes ha avanzado en las evidencias. Esta evidencia número 1, que es la del cuestionario. No sé si alguno de ustedes ya la ha realizado. No, profe, De los, todavía no. no, listo, perfecto. Entonces les agradezco de pronto ir a la par, porque pues a mí me queda complicado ya lo último, la última semana, como normalmente sucede, pues calificar como todas las evidencias, porque a todos me toca hacerles retroalimentación uno por uno. Entonces les agradezco, pues me vayan colaborando en esta parte. Adicional, si necesitan asesoría, ahí está mi medio de comunicación, el WhatsApp, pregúntenme en el grupo en el que ya finalizamos, pues lo trabajamos de esta manera. Cuando vayan a hacer las evidencias me preguntan. Más sin embargo, en el transcurso de la sesión, yo les estoy enviando como los documentos eh, pedagógicos que vamos trabajando en la sesión y algunos ejemplos o evidencias que podemos trabajar en estos videos, en estos informes y en lo demás que nos toca trabajar. Como vimos la sesión pasada, pues la sesión pasada fue una sesión de introducción de todo lo que íbamos a realizar en este mes, un mes larguito, ¿sí? Recordar que las fechas de finalización que aparecen en la plataforma van a tener una semana después para seguir haciendo las evidencias. Más sin embargo, tengo que modificar la evidencia del cuestionario porque esas sí cierran pronto. Pues, por favor, que vayan revisando estas fechas. Adicional a esto, pues bueno, les agradezco, vayamos avanzando, me pueden escribir en el cuestionario, ayúdense muchísimo, compañeros del internet, van a tener la mitad del cuestionario va a ser de ejercicios, por favor. Más sin embargo, el día que lo vayan a hacer, me pueden avisar y lo podemos hacer en conjunto. Bueno, para los compañeros que no nos están acompañando el día de hoy, la sesión va a quedar grabada y la sesión va a ser de una manera explicativa, donde vamos a hablar de la evidencia número 2 y vamos a seguir abarcando la temática de la física en la tecnología del desarrollo de software y nos vamos a centrar hoy en la cinemática y la dinámica. Entonces, compañeros, para iniciar, vamos a ir a la guía. Perdón, acá la guía. Recordemos que nuestra competencia es la 2202-01-501, raya 01, identificar los principios y leyes de la física. Esta es la actividad número 2. Nos vamos a centrar en esta, que es la número 2. Ah, pero ustedes no me están viendo pantalla, qué pena. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla, por favor?
¿Sí la están viendo? Sí. Sí, profe. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, les recuerdo, esta es nuestra competencia, aplicación de los conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo a la situación del contexto social y productivo, como lo habíamos evidenciado en la sesión número 1. Hoy vamos a hablar, vamos a buscarla acá, de la evidencia número 2. Perdón, acá, la evidencia número 2. Ay, no me está dejando. Discúlpeme. Listo, acá. Perdón. Entonces, esta había sido la evidencia número 1 de la sesión número 1, que es un cuestionario, y nos vamos a centrar en esta, que es la actividad número 2, la que estoy señalando acá. Entonces, ¿en qué se centra esta sesión? En interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. A medida que vayamos avanzando, les voy a ir mostrando algunos ejercicios de la vida real, de la vida cotidiana, que les pueden servir para esta parte del video expositivo. Entonces, en esta actividad nos vamos a centrar en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos en los cuerpos según las teorías y leyes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es nuestro material pedagógico, las ciencias de las cosas. En la sesión pasada hicimos una introducción de toda la temática que se va a trabajar, ¿sí? De todos estos enunciados que de nuestro colegio lo veníamos trabajando, lo vamos a volver a aterrizar, pero en el sector productivo, que es el sector que estamos trabajando, este desarrollo de software. Hoy nos vamos a centrar en empezar a desglosar esta parte de la física, que ya sabemos que es una ciencia exacta. Vamos a hablar un poquito de las magnitudes vectoriales, estos enunciados que nos van a servir. Pero realmente nos vamos a centrar en estos dos temas. La cinemática, que es referente o hace referencia al movimiento, y la dinámica, que también hace referencia al movimiento, pero en este punto de la dinámica nos vamos a centrar y a tener en cuenta que hace referencia también a los factores que generan este movimiento, o sea, a las fuerzas externas. Es decir, vamos a empezar a hablar de nuestro científico Isaac Newton. Pero antes de empezar a avanzar en esto, les voy a explicar acá un poquito lo de el video. Yo acá les voy a compartir todo este material pedagógico y vamos a empezar a hablar este video expositivo. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué es lo que se les va a calificar? Bueno, para hacer una introducción pequeña, pues un video de exposición es una tecnología utilizada para capturar, grabar, procesar, transmitir y reproducir una secuencia de imágenes. Es importante, compañeros, que dentro del video que vayamos a hacer, esta evidencia que vayamos a hacer, pues tienen que aparecer ustedes, ¿sí? Hay otra modalidad, otra estrategia que he visto que me parece también interesante, que es ir mostrando las diapositivas, pero en el cuadrito abajo ustedes van explicándola. Eso es otra manera. Sin embargo, cuando vayamos a hacer el experimento, sí es importante que de pronto se puedan, que ustedes aparezcan. Entonces, el objetivo de un video de exposición es difundir información precisa sobre un tema, aspecto en especial. ¿Qué va a tener? Es importante lo que yo les decía a los demás grupos, hacer un guión. La idea es que si estamos enfrente de la cámara no empecemos como a tatararear, sino que vayamos a decir los enunciados claros, que todos estos conceptos los tengamos claros y que lo que vayamos a desarrollar en este video pues sea de una manera clara. Entonces van a tener objetivos, el contenido que se trata, a quién va destinado, bueno, en general. Esto es un guión de un video de exposición en general. Vamos a ir aterrizándolo a la evidencia del SENA. ¿Listo? Entonces, los pasos para realizar un video de exposición, pues ya vamos a escoger un tema, el tema ya está seleccionado, el tema van a ser las leyes de Newton. De la experiencia que he tenido, de cómo he calificado los videos, una opción que les voy a dar es, obviamente vamos a hacer una presentación, quién es el aprendiz, qué va a hacer el video, y vamos a hablar de los 3 enunciados de las leyes de Newton, y luego vamos a escoger un experimento
de la vida cotidiana, o si lo podemos aplicar al sector productivo, de cada ley. Si de pronto se nos dificulta uno de cada ley, vamos a hacer por lo menos un experimento de las 3 leyes. Es decir, escogí la segunda ley, voy a hacer un experimento. Ahorita que les voy a ir explicando esta parte de la dinámica, se van a dar de cuenta que podemos hacer ejercicios muy prácticos y que los vemos en la vida cotidiana. Luego la segunda opción no, sino la segunda actividad es ir buscando información. Entonces nos vamos a ayudar de esta parte de la computadora, de la inteligencia artificial. A mí no me disgusta que utilicen esa herramienta, de por sí les valoro muchísimo si sabemos usar esa herramienta. Yo he venido trabajando con esta herramienta cerca de 2 meses, donde pues gracias al SENA nos dieron como un curso de pedagogía acerca de esto de las inteligencias artificiales y es una herramienta muy potente, entonces él nos puede ayudar muchísimo. Entonces vamos a leer, a tomar notas, vamos a asumir una posición y vamos a plantear una tesis. ¿Listo? Eso es lo que me da, esto es como un flyer de ítems importantes o tips importantes para un video. Recomendaciones en este video, compañeros. Un tono conversacional, por favor, no vamos a tutubear o no vamos a trabarnos. Yo sé que va a ser complejo estar enfrente de una cámara, pero yo les valoro muchísimo la creatividad. Sí, yo no voy a ser estricto en esta parte porque sé que a algunos se nos va a ser difícil hacer esta evidencia, pero pues yo valoro esa creatividad. ¿Listo? Vamos a tener precisión, o sea, vamos a hacer un guión, vamos a hacer una agenda de trabajo para no empezar a ir de un tema a otro y que el video se nos vuelva un desorden. ¿Listo? Por favor, importante, no vamos a improvisar, ¿sí? Es importante seguir este guión. Eso en cuanto a algunos tips de qué es un video de exposición. Entonces, en esta guía, que yo también hice acá, esta guía que les voy a compartir nos va a ayudar a construir esa evidencia del video, ¿sí? Referente ¿qué? A las leyes de Newton. Entonces, vamos a interpretar y explicar esas leyes del movimiento de Newton mediante la realización de un experimento grabado en video, ¿sí? De los pasos que vamos a realizar, entonces vamos a escoger una de las 3 leyes. Esta es una opción. Yo ya les di la primera opción, que he visto que lo han hecho en los videos, pero acá hay otra opción. Vamos a escoger una de las 3 leyes. Vamos a diseñar un experimento casero que evidencie esta ley. Eso lo vemos en la vida diaria, no se preocupen, no tendrán que ir a un laboratorio, no tendrán que ir a pedir ayuda a un colegio, a lo demás, no. Eso lo podemos hacer desde nuestras casas. Vamos a preparar un guión con la siguiente estructura. Esto es una acción, me parece perfecta. Presentación personal. Vamos a anunciar la ley de Newton seleccionada. En este caso, pues les aconsejo que sean las 3 leyes de Newton. Vamos a desarrollar el experimento. Acá sí pueden escoger solo una ley y desarrollar un experimento de esa ley. Vamos a explicar los resultados y su relación con la ley, qué aplicación en el contexto productivo o tecnológico, y vamos a grabar. Esto es importante, es uno de los lineamientos que tenemos en la guía de aprendizaje. Ya se los muestro. Debe ser, ya vamos a ver estos lineamientos que vemos a continuación. ¿Listo? Por ahora terminemos este guión. Vamos a editarlo para claridad y presentación y lo vamos a subir en medio indicado por el instructor. Bueno, ¿cuál no es indicado por el instructor? Ya está en la guía, por favor, y me pasó como experiencia. El video debe ser subido en la página de YouTube del aprendiz y en la parte de evidencia de la plataforma van a compartir el link. Algunos estudiantes me lo han subido pues en formato MP4 grabado directamente y yo perfectamente lo puedo ver, pero pues por condiciones de plataforma pues lo pide en YouTube. ¿Listo? Entonces algunas recomendaciones, vamos a usar materiales simples y seguros, tener una buena iluminación y sonido es importante, hablar con claridad, organizar como las ideas, ejemplos de software
o videojuegos si es posible, se van a dar de cuenta y yo les voy a compartir, les voy a ir compartiendo ahorita plataformas virtuales donde nos podemos ayudar para explicar estas leyes, para explicar la física, ¿sí? A medida que vamos avanzando, porque tenemos una evidencia número 4, que es otro video, pero ese video es acerca de otros temas, no nos preocupemos todavía ahí. Listo, hoy les voy a compartir un simulador bastante sencillo, bastante fácil, donde podemos explicar y asimilar más estas leyes. ¿Qué criterios de evaluación se tienen según la guía? Esta guía de evidencia se hizo a partir de la guía de aprendizaje número 3. Entonces, claridad conceptual, la experimentación, que es la parte práctica, la contextualización y la presentación. Todos tienen un porcentaje igual. Más sin embargo, yo valoro mucho la creatividad. No se preocupen acá, no se afanen. El profesor comprende que es una evidencia para algunos difícil, como para otros muy fácil. Más sin embargo, yo les haré una retroalimentación. Listo. Ahora vamos a revisar qué lineamientos me pide la guía en este video expositivo. Bueno, primero que todo vamos a revisar acá. En cuanto a la estrategia didáctica, lo que vemos acá, de aprendizaje a través de la experimentación, deberá presentar un video donde demuestre una de las 3 leyes de Newton con un experimento. Bueno, la guía me lo está diciendo. Vamos a hablar de una ley de Newton y un experimento de Newton. Ya, si quieren sumar más trabajo, que también lo voy a valorar, vamos a hablar de las 3 leyes de Newton, los 3 enunciados, pero vamos a hacer solo un experimento. Escogemos la ley que queramos. Listo, entonces dice, demostrarán a las 3 leyes con un experimento en el cual presente la ley, su aplicación en el contexto y su influencia en los procesos tecnológicos. Si ustedes se han dado cuenta, a medida que vamos avanzando en las evidencias, lo que queremos nosotros como institución es poderlos contextualizar al sector productivo de ustedes y cómo estas transversales, estas ciencias puras nos han ayudado a evolucionar a medida del tiempo, ¿sí? Sobre todo en los avances tecnológicos. Entonces, los documentos del programa se encuentran en anexos de video expositivo y describen cada uno de los pasos o aspectos fundamentales. Importante tener en cuenta, compañeros, acá son los lineamientos. Entonces, primero, el URL del video expositivo, vuelvo y repito, cargado en YouTube, en el YouTube del aprendiz. ¿Cómo va a ser la forma de presentación? Entonces, el video debe ser creativo, dinámico e innovador. Es lo que yo más califico. No, tampoco se vayan a preocupar ni se vayan a afanar, sino que sea un video claro. El tiempo del video va a estar de 3 a 7 minutos, ¿sí? Ay, profe, que yo duré 2 minutos y casi 3, listo, vale, pero no quiero ver videos de pronto de 1 minuto y medio, porque pues no va a alcanzar a explicar nada y no vamos a hacer ejemplos claros. Se debe acompañar de imágenes reales, por eso es que yo les pido el favor de que ustedes salgan en el video haciendo el experimento. Más sin embargo, si tenemos otra metodología, la podemos usar, pero por favor que haya imágenes reales. Debe ser cargado en el YouTube del aprendiz, listo. El video debe ser presentado por el aprendiz. Para hacer el video, el producto remítase al área de actividades, donde dice video expositivo, y ahí lo pueden cargar, actividad de aprendizaje número 2. ¿Listo? Es la evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje 2. Eso es lo que vamos a tratar esta sesión. Entonces, yo acá les estoy dando unos tips acerca del video. Entonces, les voy a compartir esta guía, que ya la vimos, estas estrategias. Estos instrumentos de evaluación es el que nosotros usamos para la calificación como instructores, ¿sí? Más sin embargo, esto es un instrumento de evaluación interno que tenemos nosotros. Ustedes van a encontrar en la plataforma la calificación, la retroalimentación, pero para mí esto es una rúbrica de lo que yo evidencio. Entonces, preparación, edición del video, originalidad y contribución del aprendizaje sobre el tema, ¿sí? Acá van a ver algunos ítems, como el guión está bien diseñado,
el video con muy buena edición, buen sonido, el producto demuestra originalidad, presentamos la ley de Newton, porque pues no quiero ver videos que de pronto hablemos de otra cosa. Entonces, compañeros, va a ser una evidencia en términos sencilla. Regáleme un momento. Acá. Listo, ya. Hola, Oscar, buenas tardes. Entonces, esto es una... Buenas tardes, instructor. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Entonces, esto es como un instrumento de evaluación que nosotros usamos, más sin embargo, se los voy a compartir para que ustedes evidencien de cuáles son los ítems que miramos. Pero bueno, acá no nos preocupemos, que sea un video claro, que tengan un guión claro, que sea creativo, con buen sonido, perfecto para mí como instructor. ¿Listo? Acá les voy a compartir también un guión de evidencia. ¿Cómo podemos hacer? Esto es un guión que me ayudó la inteligencia artificial como para base para explicar la segunda ley de Newton. Entonces, primero podemos hacer una presentación personal, su nombre, el programa del curso, el nombre del curso, perdón, y qué vamos a explicar en el video. Segundo paso, podemos enunciar la ley, en este caso enuncian la segunda ley de Newton, la de la fuerza es igual a la masa por aceleración, desarrollan un experimento, mire, por sí acá hay un experimento, ya les estoy dando un experimento, lo que pueden es como optimizarlo. Cuarto paso, vamos a explicar este resultado y el quinto paso vamos a hacer una aplicación en el contexto tecnológico. Entonces acá nos podemos ayudar, podemos buscar en la internet cómo ha ido evolucionando la física, esta física clásica, una física ya moderna, y nos ha ayudado en la parte tecnológica. Listo, acá pues un ejemplo es en la robótica. Vamos a hacer un cierre y este es un video que puede durar 3, 4 minutos perfectamente. Este guión también se les va a compartir. Listo. Y acá les voy a compartir también, que también encontré en la internet y me pareció interesante, experimentos de la primera ley de Newton. Esto es un artículo. Es un artículo corto, son 5 páginas y describen los experimentos. Mire, por lo menos el experimento número 1, el péndulo de Galileo, el experimento número 4 acerca de la inercia, el experimento número 3 también acerca de la inercia. Ahí van a encontrar ejemplos que puedan ser prácticos para ustedes y les puedan servir. Sin embargo, ahorita que vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, les voy a ir hablando de experimentos muy sencillos que nosotros vemos en la vida común, en la vida diaria. Entonces, todo este material, compañeros, va a ser compartido una vez suba el video a YouTube, lo suba a la plataforma y se les comparta por WhatsApp. Si no estoy mal, les pido disculpas, quiero que me confirmen, no les compartí las evidencias pedagógicas de la sesión número 1, estoy recordándolo. No sé si alguien me pueda confirmar. No, bueno. E igual les voy a compartir esa sesión 1 con todo el material pedagógico y esta sesión 2 con todo el material pedagógico. Entonces, compañeros, ahora, esta es la primera parte que tenía que... ¿Usted se refiere a un documento en PDF que subió a la plataforma? O... No, ese es, qué pena acá, ese es el resumen de la primera sesión. No, es una carpetica que les comparto internamente por WhatsApp, donde van a tener diapositivas, tal vez artículos que les comparta, que les va a servir para ir evidencia por evidencia. Entonces creo que no. Estaba revisando el WhatsApp acá en el celular y no. sí, no, Entonces, ese no. Pero está bien. listo. Entonces, Oscar y compañeros, los que están presentes y los que no, pues, los que no pudieron unirse, les voy a compartir esos 2 documentos. Ahí van a encontrar información. En este caso, lo que yo les mostraba, van a evidenciar experimentos en la vida cotidiana, que es lo que necesitamos para esta evidencia. ¿Listo?
Y a medida que vayamos avanzando, por lo menos que la tercera, que es un informe de laboratorio, que suena un poco complejo, les voy a compartir simuladores, en el cual pues lo que hace este simulador es generarme actividades que nosotros en un laboratorio presencial debemos hacer. Entonces podemos capturar, les voy a compartir un informe de laboratorio del año 2024, se pueden basar de él. O sea, la idea es que yo les voy a colaborar mucho para que se les facilite estas evidencias y que esta competencia de física sea pues agradable, ¿sí? Aparte de que podamos aprender, podamos hacer las evidencias de manera más fácil. Igual voy a estar 24/7 cuando estén haciendo las actividades y me hacen las preguntas necesarias. Entonces, pues ya vamos a pasar a la segunda parte de la sesión y vamos a empezar a desmenuzar este librito. Vimos en la sesión pasada cómo fuimos hablando de todos los enunciados, de la física, cinemática, dinámica, conservación de energía, termodinámica, oscilaciones. Y si recuerdan, la sesión pasada yo la dividí en 4 grupos. La primera era una introducción, la primera sesión, y íbamos a hablar de los enunciados en general. La segunda íbamos a empezar a desmenuzar la parte de física, cinemática y dinámica, que es la que nos interesa en este momento. Para la tercera sesión vamos a hablar de conservación de energías, un tema bastante bonito, bastante importante. Y en la última sesión vamos a hablar lo referente a termodinámica, electromagnetismo y oscilaciones. Esa es nuestra última sesión. Entonces, compañeros, empezando, pues recordemos que la física es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver ya cambios internos, que nuestro material cambió o que hubo una reacción interna, ya vamos a hablar aparte, que es de química. En este curso no lo vamos a hacer, vamos a hablar de todos estos fenómenos que de forma macro se evidencian y me describen los comportamientos en la vida cotidiana. Entonces, hoy vamos a empezar a analizar estos conceptos pequeñitos, masa, tiempo, intensidad de corriente, cuáles son las medidas, las magnitudes escalares, las vectoriales, magnitudes vectoriales, qué es la diferencia. Lo vamos a ver de una manera sencilla, porque lo que quiero que nos centremos es en la parte del video y es la dinámica. Entonces vamos a hacerlo de una manera sencilla acá. Regálame un momento. Hola Natalia, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar a desarrollar la física según nuestro material pedagógico y que nos va a servir para la parte de la evidencia número 2 que ya hablamos en nuestra primera parte de la sesión de hoy. Entonces, el objetivo de esta sesión es comprender los conceptos básicos de la física aplicados al desarrollo de software, variables físicas, sistemas internacionales, magnitudes escalares y vectoriales y operaciones con vectores. Nuestras sesiones no se van a centrar en esa física que nosotros veíamos en el colegio, que era el plano cartesiano, que el vector hacia la parte derecha con tal magnitud, que un vector negativo. No nos vamos a centrar porque la idea es que sea una física práctica y aterrizada al contexto. Entonces, vamos a hablar de variables físicas y sistemas internacionales. Entonces, una variable física es una propiedad que puede medirse. Cualquier cosa que se pueda medir es una variable física. Ejemplo, las distancias, las masas, tiempos, temperaturas son medibles. Entonces, si nosotros hablamos en el sistema internacional, ¿qué unidades va a tener la distancia? En metros, la masa en kilogramos, el tiempo vamos a hablar en segundos y la temperatura según el sistema internacional es el Kelvin. Sí, normalmente dentro de nuestro país nosotros la manejamos en grados Celsius, la que conocemos nosotros como los grados centígrados, pero pues con una conversión la podemos evidenciar en grados Kelvin. Entonces, un ejemplo, lo que les decía, la longitud o distancia, siempre la vamos a trabajar en metros, ¿sí? Esto son parámetros o son ítems que toda la vida se han considerado y son unidades que se trabajan según los sistemas, ¿sí?
En este caso vamos a hablar del sistema internacional, que es el sistema de nosotros, el sistema más común a nivel internacional. Sin embargo, existen sistemas métricos, sistemas ingleses, que también se trabajan, pero recuerdo que con una conversión, una ecuación matemática, por decirlo así, podemos hacer esa transferencia de un sistema a otro. Las magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, una magnitud escalar es que solo tiene magnitud. ¿Qué quiere decir? Solo tiene un valor numérico. Ejemplos: temperatura, masa y tiempo. Estos son ejemplos de magnitudes escalares. Solo tienen un valor numérico. Entonces, ¿cuáles son estas magnitudes o cuáles son las vectoriales? Pues las vectoriales es que tienen magnitud, quiere decir, tienen número, tienen una dirección y tienen un sentido. Eso era lo que nosotros veíamos en nuestro plano cartesiano de X y Y, de nuestros ejes, y que nuestro vector iba en sentido positivo con una magnitud de 150 newton en dirección positiva, bueno, y en sentido hacia arriba, hacia abajo. Lo que nosotros veíamos en nuestros planos cartesianos. Un ejemplo: porque una motocicleta en una curva no se sale de la curva. Entonces ahí es donde se empiezan a aplicar estos vectores internamente desde nuestro dibujito, que donde se empieza a ver las fuerzas centrífugas, las fuerzas centrípetas, las fuerzas de gravedad, el peso de la moto y todo lo que tienen que referirse a esta cosa. Por eso es que nosotros en la motocicleta intentamos primero hacer un movimiento hacia la derecha antes de tomar la curva. Todas estas cosas no nos vamos a centrar a fondo, pero lo que quiero que evidencien es que la física está presente en el diario vivir de nosotros. Entonces, una magnitud vectorial puede ser ¿qué? La velocidad, la fuerza y la aceleración, ¿sí? Que es lo que vamos a ir hablando ahorita en la parte de la dinámica. Entonces, sí, existen tres: magnitudes escalares, los vectores y las magnitudes vectoriales. Esta magnitud escalar, como ya lo habíamos hablado, son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de la magnitud en plano tridimensional, lo que yo les hablé coloquialmente, el plano cartesiano y la flechita que nosotros manejábamos. Y las magnitudes vectoriales, además de tener un valor numérico y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de variables físicas en el sistema internacional. Entonces recordamos: variables físicas, propiedades que se pueden medir como distancia, masa, tiempo, velocidad, fuerza. Entonces acá vemos algunas unidades del sistema internacional que son las más usadas. Entonces la longitud se usa en metro y el símbolo la M, masa en kilogramo, kg, el tiempo en segundos, S, la temperatura en Kelvin con la K, intensidad de corriente en amperios con la A mayúscula, por favor, cantidad de sustancia en mol y intensidad luminosa en candela, que es la CD. Entonces, bueno, acá vemos un ejemplo de magnitudes escalares: la temperatura, la masa, el tiempo, y las vectoriales: velocidad, fuerza y aceleración. Entonces, un ejemplo: una magnitud escalar solo tiene número y unidad, es decir, por lo menos 25 grados centígrados, 10 metros, 2 kilogramos. Y una vectorial tienen un número, unidad, dirección y sentido, es decir, la velocidad 50 kilómetros por hora al norte, o fuerza 10 newton hacia abajo, que es la que nosotros llamamos como la fuerza gravitacional, la que ejerce la gravedad, el peso. Operaciones con vectores, bueno, esto lo vamos a hablar muy por encima. Es un tema bastante extenso, pero no es necesario para nuestras evidencias de trabajo. Entonces, con los vectores se pueden hacer varias operaciones: sumas usando el método del paralelogramo, restas, multiplicaciones. Acá es algunos ejemplos de lo que hemos venido hablando, como para finalizar este contexto, que vamos a ir trabajando. Esas unidades las vamos a ir trabajando en el tiempo. Entonces, relacionar la variable con su unidad correspondiente. Entonces, ya sabemos que la masa
con el kilogramo, el tiempo con segundo, la longitud con metro, la temperatura en Kelvin y la corriente eléctrica con amperios. Lo mismo acá, vamos a indicar cuáles son escalares y cuáles son vectoriales. Entonces recordemos que la velocidad es una vectorial, la masa es escalar, la fuerza es vectorial, el tiempo es escalar y la aceleración es vectorial. Estos es como algunos ejemplos para finalizar esta parte, esta presentación de esta segunda parte de la sesión. Pero ahora nos vamos a centrar en lo importante del video, las leyes de Newton. Estas leyes, nuestro científico Isaac Newton, uno de los padres de la física clásica, el que me describe el movimiento. Si nosotros vemos acá nuestro material de la ciencia de las cosas, antes de la dinámica vemos un tema que se llama la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos. Pero ¿qué pasa? Sin considerar las causas que lo provocan, es decir, las fuerzas que lo originan y se limitan principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Entonces, cuando hablamos de cinemática hacemos referencia al movimiento sin tener en cuenta qué fuerzas me generó este movimiento en comparación con la dinámica. Si aparte que obedece del movimiento, la dinámica tiene en cuenta estos hechos o estos acontecimientos que me provocaron este movimiento, es decir, estas fuerzas. Empezamos a ver ahí velocidades, empezamos a ver aceleraciones, empezamos a ver masa. ¿Listo? Entonces acá empezamos a desenglobar todas nuestras leyes. ¿Quién es nuestro padre o quién las creó? Se llama Isaac Newton, un científico inglés, y él escribió los principios matemáticos de la filosofía natural, cuyo tema principal fueron sus leyes del movimiento. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de movimiento, que nosotros vemos en la vida diaria, estamos hablando de Isaac Newton. Entonces, vamos a empezar a explicar estas leyes, que es las que nos van a servir para esta evidencia número 2. ¿Listo? Entonces, buena pregunta, ¿por qué estamos estudiando estas leyes de Newton en un desarrollo de software? A pesar de que es una ciencia, una física clásica, una física que nosotros veíamos en nuestro colegio, en nuestras universidades, pues ha ido evolucionando, ha hecho esa transformación a una física moderna, pero en esta parte de AXO, en esta parte de desarrollo de software, aunque el desarrollo de software es digital, muchas aplicaciones tecnológicas interactúan con el mundo físico, es decir, la robótica, simuladores y videojuegos, dispositivos y automatización, y lo que hace es que las leyes de Newton permiten modelar estos comportamientos. Vamos a empezar a hablar de la primera ley de Newton, conocida como la ley de la inercia. Vamos a ir analizando los enunciados, pero lo vamos a ir aterrizando a ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué me dice la primera ley de Newton? Un objeto permanece en reposo y seguirá en reposo a menos de que haya una fuerza que me genere que ese objeto se mueva. Un objeto en reposo permanece en reposo y uno en movimiento sigue en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa una fuerza externa. En pocas palabras, lo que dice acá. Algo está quieto, se quedará quieto a menos de que algo lo mueva, y si algo se mueve, seguirá moviéndose en línea recta a la misma velocidad a menos de que algo lo detenga o cambie su dirección. Ese es el enunciado. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, que nosotros estamos acá quietos por inercia, y es cierto. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fuerza acá es cero, que estamos siempre a una velocidad constante. Un ejemplo de la vida cotidiana. Un carrito de compras quieto no se mueve hasta que yo lo empujo. En un ejemplo tecnológico, un dron que se mantiene estable en el aire, él no se va a mover hasta que nosotros no le demos esa información desde nuestro dispositivo. Nosotros vemos acá un ejemplo, el de la bicicleta. Yo les voy a aterrizar un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros vamos en nuestro vehículo, resulta que el cinturón fue fabricado es el accesorio del vehículo para eliminar la inercia. ¿Qué quiere decir que eliminar la inercia?
Cuando nosotros vamos en el vehículo y frenamos el vehículo, ¿qué tiende a hacer el cuerpo? A ir hacia adelante, ¿sí? A seguir en ese movimiento. Entonces lo que hace el cinturón es eliminar este movimiento, eliminar la inercia. Otro ejemplo, el que vemos acá en la imagen, el de la bicicleta, él va en movimiento constante a menos de que haya una piedra. Él se choca en la piedra y ¿qué es lo que hace? Irse hacia adelante, porque él intenta seguir en el movimiento en el que viene. Por eso es que por lo menos cuando los muchachos que se cuelgan a las tractomulas y por ende se sueltan y ellos pues uno cree que uno cae parado, no cae parado. ¿Por qué? Porque si uno quiere seguir de pie, lo que hay que hacer es caer y seguir corriendo a la misma velocidad a la que va el carro, ¿sí? Por eso no sé si ustedes han visto la película, no recuerdo el nombre, pero la que van encima del tren, que va a una velocidad y él salta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa persona sigue en el mismo lugar? No, él va avanzando a la misma velocidad del tren, por eso él vuelve y cae a ese lugar. No sé si ustedes lo han visto, pero lo que quiero ir es que esa es la inercia. Un objeto va a permanecer en reposo y uno en movimiento a menos de que actúe una fuerza externa. Un ejemplo, cuando yo pateo un balón, él va en su movimiento, eso es inercia, a menos de que yo vuelva a patear ese balón y vaya a cambiar la trayectoria. El ejemplo más sencillo para conocer la inercia es cuando nosotros frenamos en un vehículo y intentamos ir hacia adelante. Listo. Otro ejemplo que les puede servir para el video. Un libro sobre una mesa no se moverá por sí solo. Necesita empujarlo para que él se mueva. Eso es un ejemplo de inercia. Hay otro ejemplo que no, pues, se me viene a la cabeza. Cuando nosotros tenemos un vaso, tenemos una hoja encima y tenemos una moneda. Nosotros quitamos la hoja y ¿qué es lo que tiende a hacer la moneda? Pues caer en el vaso. ¿Por qué? Porque por inercia, por el peso, por la masa que tiene la moneda, lo que hace es caer, seguir ese movimiento. ¿Qué es lo único que lo detiene? La hoja. Eso es lo que le impide. Más sin embargo, acá hay un video como para terminar de corroborar esta información y hay ejemplos dentro de este video, de este link que yo les anexo. La segunda ley de Newton y la más usada o la que más vemos nosotros es la ley de la dinámica. Conocía la ley de la dinámica, donde empezamos a involucrar tres conceptos como es la fuerza, masa y aceleración, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener acá un proceso, cómo empezamos a ir de una distancia, de un tiempo, para poder calcular una velocidad. Si nosotros sabemos las unidades de velocidad son distancia sobre tiempo, metros sobre segundos, ¿sí? Entonces si yo quiero calcular una velocidad y no tengo un tacómetro en la moto, no tengo en el carro, no me sirve el tablero, no, mejor dicho, no me sirve nada. Entonces yo lo que hago es sé la distancia que voy a recorrer, un ejemplo, 1 kilómetro, y tomo el tiempo que me demoro en recorrer ese kilómetro. Entonces, ¿qué hago? Dividir ese kilómetro, obviamente lo paso a metros y lo divido en el tiempo en segundos y esa sería la velocidad. Luego de calcular una velocidad, ¿yo qué puedo calcular? Una aceleración. Todo es un proceso. Entonces, he ido de una distancia de un tiempo a calcular una velocidad. De la velocidad voy ahora a calcular una aceleración. ¿Y la aceleración cómo la calculo? Es el cambio de velocidad en unidad de tiempo. Entonces es ese delta de velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado dividido en el delta del tiempo. Así es que calculamos la aceleración, la que nos arroja nuestro tacómetro, la que nos arroja diferentes equipos. Pero centrémonos en esto, la segunda ley de Newton. Entonces dice, la aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. Este no es el enunciado. El enunciado de la segunda ley me dice que la fuerza que se genera o que generamos es igual a la masa de ese objeto más la aceleración. Es un enunciado muy matemático. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Que a mayor masa de un carro, una moto, un carrito de compras, debo generar mayor fuerza.
¿Por qué? Porque ese carrito se hace más pesado, tiene más masa. No va a ser lo mismo empujar un elefante, como lo vemos acá, que empujar un balón. Eso es lo que me está diciendo Newton, que la fuerza depende de la masa. Entonces, también yo puedo relacionar, si yo genero mayor fuerza, se me va a generar mayor aceleración. Entonces, acá un ejemplo común es nuestros vehículos. Entonces, nosotros hablamos que el gasto de gasolina va relacionado a que de pronto al tanque del vehículo, que es 3.0, 2.0, bueno, sé que yo, pero realmente ese gasto de gasolina va relacionado a la masa de ese objeto. Por eso nosotros vemos que nuestras motos de alto cilindraje son pesadas. ¿Por qué? Porque la fuerza de ese motor tiene que ejercer una fuerza mayor para mover esa cantidad. Un ejemplo, no es lo mismo subir yo, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando van en la moto hacia sus casas solos, que ustedes consumen 30.000 pesos de gasolina, un ejemplo, a llevar de pronto un pasajero y maletas y herramientas y todo, que me va a gastar 35.000, 40.000 pesos. Entonces ese consumo de gasolina va relacionado al peso del vehículo, a lo que va encima del vehículo también. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene que ejercer ese motor debe ser mayor para moverlo. Entonces, si yo genero mayor fuerza, pues va a ser mayor la aceleración, pero la masa es inversamente proporcional a la aceleración. ¿Qué es lo que quiero decir? Que un objeto más pesado va a tener menos aceleración. Un objeto más liviano va a tener una aceleración mucho más rápida. Un ejemplo cotidiano. Entonces, cuesta más empujar un objeto pesado que uno liviano. Esto es lo que me enuncia eh, Newton. Un ejemplo tecnológico. Los robots industriales calculan la fuerza necesaria para mover objetos según su masa. Entonces, esta ley es la ley de la fuerza, la que hace referencia a la masa y a la aceleración. ¿Cuáles son las unidades de la fuerza? Newton. Entonces, si nosotros vemos, acá la masa está en kilogramos. ¿Y cuáles son las unidades de la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá vemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es un newton. Otros ejemplos. Un auto que se mueve lentamente y se apaga en medio de la calle necesita mucha fuerza para acelerarlo y poder moverlo. Esto se debe a su masa. O sea, en pocas palabras, un carro que se no para poderlo mover, necesitamos ejercer mucha fuerza por el peso de ese vehículo, ¿sí? Cosa contraria que se nos pinche una bicicleta y nos toque empujar una bicicleta. Empujar un carrito, ya lo vimos, es más fácil empujar un carrito vacío que uno lleno, porque el carro lleno tiene más masa y requiere más fuerza para acelerarlo. Estos son ejemplos que ustedes pueden ir desarrollando en el video de exposición. Esta ley es muy fácil de identificarla, más sin embargo acá van a tener un video donde van a tener más ejemplos. Y ya les voy a mostrar un simulador que nos puede ayudar en la parte del video, si lo creen necesario. La tercera ley de Newton es la ley de acción-reacción. ¿Qué me dice Newton acá? Que para toda fuerza de acción se me genera una reacción de la misma cantidad y magnitud. Ejemplo cotidiano. Cuando yo me voy a impulsar para saltar, yo le ejerzo fuerza al suelo y el suelo me devuelve esa fuerza de la misma cantidad para yo poderme elevar. Si yo empujo más fuerte, me elevo más alto, ¿cierto? Si solo empujo el suelo de una forma más leve, pues mi salto va a ser pequeño. Un ejemplo, si yo empujo esta pared, la fuerza de reacción que me está generando, perdónenme, listo. La acción que me está generando esta pared, cuando yo la estoy empujando, es de la misma magnitud. Por eso es que yo no soy capaz de mover esta pared. Si mi fuerza fuese más grande que la que me genera la pared, pues por ende yo puedo mover la pared. ¿Sí? Un ejemplo de la vida cotidiana cuando nosotros jugamos a tirar la cuerda, que hacíamos dos equipos cuando jugábamos en familia. ¿Sí?
Entonces, cuando no nos movíamos era porque las fuerzas eran equivalentes, acción-reacción. Pero después llegaba el tío o el primo o el que más tenía fuerza y generaba una fuerza mayor y por ende, pues podíamos ganar. Este puede ser un ejemplo de acción-reacción. Cuando yo salto, la fuerza que le ejerzo al piso puede ser de acción-reacción. Cuando yo empujo una pared. Pero ustedes van a ver dentro de los videos que yo les voy a compartir, hay un ejemplo del de la bomba. Y acá hay otro ejemplo que es la propulsión de cohetes y satélites. En este video ustedes se van a dar de cuenta cómo hay unos unos experimentos de la vida cotidiana interesantes. Pero estas tres leyes son muy sencillas de identificar. La primera es la de la inercia, la segunda la del movimiento, la de fuerza, y la tercera la de acción-reacción. Otros ejemplos, cuando un objeto empuja una pared, la pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el objeto. Cuando un cohete se lanza, los gases que expulsa ejercen una fuerza hacia abajo y el cohete ejerce una fuerza igual y opuesta hacia arriba. Por eso es que el cohete despega. Listo. Algo adicional que Newton propuso fue la ley gravitacional universal. Entonces, lo que me propone Newton es que existe una fuerza de gravedad con el peso, acá es donde nosotros empezamos a ver la fuerza de gravedad, la que me genera el peso. Peso no es igual a masa. El peso va relacionado con la constante de gravedad, constante gravitacional, multiplicada por el peso. ¿Y qué indica? Que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia. Entonces, en pocas palabras, es la fuerza de atracción que hay entre dos cuerpos. Pero, ¿qué se tiene en cuenta entre estos dos cuerpos? La constante de gravedad multiplicada por los pesos del objeto 1 por la del objeto 2, dividían ¿qué? Ese R2, R al cuadrado, ¿qué significa? La distancia que hay entre los dos cuerpos. Esa distancia elevada al cuadrado. Él también me explicó esta ley de gravitación, esa fuerza de gravedad de atracción que hay entre dos cuerpos. Vamos a ver algunas aplicaciones tecnológicas en los software de esta parte de la dinámica o las leyes de Newton o los enunciados de Newton. Motores físicos en videojuegos, programas de movimiento en robótica, modelado de trayectoria o colisión, sensores de aceleración o posicionamiento. Leyes de Newton son las reglas del movimiento en los mundos virtuales que programamos. Experimentos sugeridos para el video también les comparto. Entonces, la primera ley, la moneda sobre un vaso, al retirar la tarjeta, pues la moneda cae rápidamente. Esto es inercia. Lo pueden hacer desde el vehículo. He visto un video donde se van grabando en una calle donde pues obviamente no haya peligro. Frenan y explican que el cinturón es una herramienta, un accesorio del vehículo que me elimina la inercia. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a seguir el movimiento. Segunda ley, medir la aceleración de un carrito con diferentes pesos. Entonces pueden calcular la velocidad, con la velocidad calculan la aceleración o la fuerza que tengo que generar para llevar el mercado a la casa, lo pueden calcular. La tercera ley, soltar un globo inflado y observen su movimiento. Entonces, por favor, usen esa creatividad, apliquen tecnología y hagamos que este video sea claro. Listo. Bueno, acá hay algunas recomendaciones que ya les expliqué en la primera parte, sin embargo las voy a repetir. Usar ejemplos caseros, explicar bien la ley y su aplicación, relacionarlo con tecnologías que conoces o desarrollas, y ya sabemos que lo vamos a subir o vamos a encontrar material o los lineamientos en anexos de video expositivo, y ya sabemos que lo vamos a subir en la parte donde dice actividad número 2, evidencia número 1 de la actividad número 2. Listos, compañeros. Esto era lo que quería que abarcáramos en esta sesión. Adicional les voy a mostrar acá un simulador de movimiento que pueden usar. Yo les comparto el link. Es un simulador que podemos ir utilizando en las sesiones. Y es esta paginita. Entonces acá vemos un ejemplo, este que les voy a compartir. Entonces acá podemos ver, evidenciar
¿Cómo podemos evidenciar el de la tercera ley de Newton? Para toda acción hay una reacción. Este simulador tiene algo en particular y algo bonito que podemos activar estas casillas y él me da los valores de la rapidez, la aceleración, valores de la suma de las fuerzas y de los pesos. Si no estoy mal, no, este no me está dando pesos, listo. Ejemplo. Y acá le damos inicio. Acá lo pueden explicar que para toda acción que me genera el muñequito azul, va a haber una reacción del muñequito rojo de la misma magnitud. Por eso es que nuestro objeto cargado no tiene movimiento. Pero que si nosotros vamos agregando más fuerza de un lado, pues vamos a empezar a mover el carrito. Este puede ser un ejemplo sencillo. Sin embargo, ustedes pueden aparecer acá en una parte del video explicando. Acá van a tener en la parte de abajo, acá es otro ejemplo de cómo explicar la segunda ley de Newton. Es un ejemplo bastante completo. Vamos a habilitar las casillas. Este ya me va a habilitar el cronómetro, las masas que tiene cada objeto, la aceleración y la fuerza, que es la que se está midiendo acá. Entonces, vamos a calcular la fuerza para mover 50 kilogramos. Si yo genero una fuerza pequeña, se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque no hay una fricción de la caja y la patineta con el suelo. ¿Por qué? Por las ruedas de la patineta. Pero ¿qué pasa si no estuviese la patineta? Tendría que ejercer más fuerza porque ya va a haber una fricción entre la caja con el suelo. Pero este puede ser un ejemplo. Podemos ir añadiendo más peso y vamos a ver que la rapidez con la que se mueve ya va a ser menor porque el peso es más fuerte. Entonces, si yo lo quiero mover con más rapidez, tengo que ejercer más fuerza. Y acá lo vemos evidenciado. ¿Listo? Esto es un ejemplo, lo pueden usar. Acá pueden tener también ejemplos de fricción. Entonces acá vemos el nivel de, podemos habilitar todas las casillitas. Volvemos a habilitar, vemos todo. Acá tenemos algo adicional como el nivel de fricción. Podemos colocarlo que no haya fricción, como es que una superficie llena de hielo, o puede ser una superficie llena de aceite, una superficie mojada que no tengamos agarre. Entonces podemos calcular la fuerza para moverlo. Al no haber fricción, pues se nos va a mover con mayor rapidez. Pero ¿qué pasa si la fricción es, es, es alta? Vemos que esta fuerza no es necesaria para moverlo. El muñequito necesita mayor fuerza para mover 50 kilogramos. Vamos a empezar a ver si esa fuerza es necesaria para moverlo. Aún no es necesaria. ¿Por qué? Porque el nivel de fricción que me genera la superficie es muy grande. Vamos a mirar cuánto más. Acá ya vemos que a partir de 200 newton ya podemos empezar a mover el muñequito. Pero acá, ¿qué pasa si vamos añadiendo más peso? Si añadimos peso, ya no somos capaces de mover porque la fuerza de fricción que va en sentido contrario es mayor a la fuerza que le estamos ejerciendo. Y acá podemos ver también una aceleración, que es el mismo de movimiento, cómo podemos calcularlo. Entonces, compañeros, esta sesión era para identificar este enunciado tan bonito, este científico que nos propuso acerca de las leyes de movimiento, como fue la inercia, la ley de aceleración por la masa y lo referente a acción y reacción. Entonces ya tienen algunos ejemplos, algún contexto de qué podemos hacer en el video y por favor que sean videos creativos. Igual yo les voy a valorar muchísimo esta parte. Entonces, compañeros, no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a abrir la sección de preguntas. Si tienen alguna pregunta de la sesión de hoy. No tenemos preguntas, compañeros. No, profe, yo por ahora no. Listo, compañeros. Entonces, la idea, bueno, me pregunta, qué pena, Natalia me pregunta, ¿qué tengo que hacer y para cuándo? Pregunto por lo que tratar de la sesión, escuché lo primero. Listo, Natalia. Natalia, ¿es que te llamo? Sí, Natalia, sí. Natalia,
¿Qué vamos a hacer? El video pues ya está la evidencia, las fechas activas para empezar a hacerlo. Recordemos que la primera es el cuestionario, no sé si ya lo hayas hecho. Eh, Están abiertas desde la semana pasada. Vamos a mirar acá, les voy a explicar un poquito para que de pronto tengan como el conocimiento. Nosotros iniciamos este día, el 5 de junio. Sí, fue nuestra primera sesión. Cada sesión va a ser el 5, 12, 19 y 26. Las evidencias están habilitadas desde el 2 de junio y van a estar habilitadas hasta, según plataforma, les voy a explicar las fechas que van a ver, hasta el 5 de julio. Pero la plataforma permite una semana más para terminar la evidencia. O sea, es decir, eh, hasta el 12 de julio tenemos para entregar las evidencias. ¿A qué voy? Que todas las evidencias ya están habilitadas. Es más, si ustedes se quieren ir a hacer ya la evidencia, la cuarta evidencia la pueden hacer. Pero pues no hemos abarcado esos temas. ¿Qué pueden ir a hacer ya? El cuestionario. Les voy a habilitar, creo que el cuestionario tiene dos intentos. La fecha del cuestionario sí lo va a cambiar porque es la primera que caduca. De resto, las otras sí caducan el 5, según las fechas de plataforma, caducan el 5 de julio, pero por plataforma se les habilita una semana después y tienen hasta el 12. Pero por favor, pues no se vayan a dejar colgar en evidencias, porque aparte de este video van a tener un informe de laboratorio y aparte del informe de laboratorio van a tener que hacer otro video y una bitácora de todo lo que hicimos. No se preocupen que yo les voy a pasar material para que lo puedan modificar, optimizar y les quede más fácil hacer estas evidencias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Natalia, te quedó claro, ¿cierto? Andrés está escribiendo. Esperemos a ver. Listo. Entonces, compañeros, espero les haya quedado claro. Primero que todo, pues les agradezco los que están presentes acá, porque para mí es muy valioso este tiempo, este horario, y pues que comprendieran que por cosas de planeación pedagógica, tengo que ahorita salir de una vez a clase y no los podía acompañar en la noche. Si tienen preguntas, me las pueden ir haciendo en WhatsApp cada vez que vayan a hacer las evidencias. Lo importante es poder, pues, compañeros, metámosle todo el entusiasmo y pasar esta transversal, ¿sí? Que les va a servir ya porque ustedes necesitan tener todo habilitado para la etapa práctica. Entonces, compañeros, les agradezco muchísimo, espero les haya servido. Una vez suba el video a YouTube, lo subo a la plataforma y les comparto la carpeta de esta sesión con todos los documentos base, ejemplos, simulador, y les comparto la sesión número 1 que no les he compartido y les pido mil disculpas. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Muchas gracias a usted, profe. Hasta luego. Compañeros, hasta luego. Muchas gracias.